Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Vamos a hablar de un amigo de la casa. Su mujer es oyente del programa y creo yo que es una de las grandes artistas populares de la Argentina, ¿no? Y por carácter transitivo. ¿Vos sí que lo obliga a escuchar? ¿No? Y de alguna manera, y sí, vos estás con tu mujer, pones la radio y inevitablemente. Saca eso, le decís 3 veces, la cuarta ya te. Porque en casa de Herrero. En casa de Herrero, qué grande. La mujer es Liliana Herrero y vamos a hablar con Horacio González. Para nosotros Horacio, para Liliana Herrero González. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Buen día. Bien, Bueno, escuché atentamente los chistes que inauguran el programa. Muy bien. Está muy bien. Todo transitivo, asociaciones muy elocuentes. Muy bien. No, conversando con Liliana hace algunos días me contaba que escucha el programa, entonces yo infiero que... No, claro, por supuesto. Está muy bien. ¿Cómo estás vos, Horacio? ¿Cómo andás? Bueno, bien. Para comenzar a decir algo que sea tranquilizador y después darme el lujo de algunas puntualizaciones. Intranquilo, acompaño con bastante, digamos, preocupación todo lo que está pasando. Participo en algunas discusiones a través del Zoom. Me da un poco de vergüenza decirlo porque es como si estuviéramos siempre sabiendo lo que existía en materia de comunicaciones y ahora apareció esto que parece un amigo de la familia y es complicado para la política. Buena parte de las discusiones y de las charlas en general tratan justamente del tema de qué pasará una vez que el cuadro de la situación infectológica se termine y cuál será el destino de las relaciones políticas y del modo en que estas se establezcan. Entonces aparece el tema de la cuestión de esta tecnología, cómo perdurará, si perdura, y si perdura, dónde perdura, si en los grupos políticos, en la universidad, en la enseñanza, si va a modificar las expresiones políticas a través de cómo se formulaban ya con las mutaciones que habían ocurrido con la radio, la televisión, las redes. Ahora esto, si es que hay un destino para las grandes organizaciones políticas, cómo será la relación de los estados con la comunicación pública, estando estos instrumentos de por medio, que son grandes agencias tecnológicas, que finalmente, para entrar en otro tema que preocupa, quienes salen mejor parados en una situación económica tan dramática, evidentemente las empresas comunicacionales y especialmente las que han trazado esta nueva línea de trabajo, que uno no sabe bien quiénes son, de dónde vienen, en fin, se resume muy mal, cosa que estamos hablando de algunas personas, ¿no? Estamos hablando con Horacio González. Hay como un debate, ¿no? que se da en diferentes ámbitos, en la política, en las ciencias políticas, en la filosofía, de cómo va a ser el mundo de la pospandemia, ¿no? Y bueno, algunos dicen, hay como por lo menos acá hay un latiguillo en la Argentina de que es un mundo con más Estado, con más presencia del Estado. Otros dicen, no, va a ser un mundo más vigilado y las consecuencias fácticas de la pandemia es un fenomenal ajuste sobre los trabajadores y va a haber un mundo más vigilado, más concentrado. ¿Vos qué reflexión tenés sobre...? La primera, que son dos especulaciones que tienen ciertas bases frágiles. Ambas exhiben una cierta fragilidad en el punto de partida porque tienen relativa vinculación con lo que pasa. Evidentemente era y es necesario el aislamiento. Los que quieren afectar la cuarentena es la beta que han encontrado personas de las derechas, de las grandes empresas, o las personas que se sienten incómodas por estar encerradas en su casa o tener protocolos de acción y
en los trabajos o en lo que sea, y no son capaces de visualizar el drama general en el que está toda la humanidad. Entonces ahí hay una discusión evidente. La cuarentena para creo que la mayoría de la población sensata debe mantenerse con medidas de aislamiento, que muchas de ellas son incómodas y a otras hasta odiosas. La justificación de estas últimas incluso es admisible en vista de la gravedad de la situación sanitaria de toda la humanidad, digamos. Se contraataca con el argumento que los casos son pocos y que hay que reanudar la producción. Los productivistas, digamos, anticuarentenistas, tienen una displicencia en cuanto al costo de vida que eso supone. Calculan que como siempre la gente se muere y los que trabajan se mueren más, etcétera, no variaría mucho la curva de muerte, sería mayor, pero la probabilidad de morirse nunca es tan alta para las personas. Entonces es mejor trabajar y no cambiar en ningún momento el cuadro de la situación económica mundial, regida por una especie de bólido donde no se sabe, así se sabe, pero la verdad no es el capitalismo tradicional productivo, sino que es una mezcla de grandes corporaciones comunicacionales, financieras, con guerras comerciales de por medio, con una vacilación respecto hacia las naciones, si las naciones van a poder sostenerse más o menos por sus propios medios en una situación donde no siempre últimamente esto permitía responder que sí. La Argentina está en esa situación. ¿Se podrá mantener la Argentina? Su economía va a retroceder sin ninguna duda. La opción por preferir la vida de Fernández sigue vigente. A mí eso me alegra, pero no es posible no acompañarla con una definición sobre qué economía corresponde a la preferencia por la vida. Si corresponde la anterior, la de los bonistas, la de Templeton, la de BlackRock, que por otra parte están siendo vistos con decisiones efectivas, valientes, dentro de lo que hoy se puede ser valiente en esta situación mundial. O sea, el gobierno tiene una relación correcta de hacer una propuesta viable, que es la única que puede hacer, pero si se diera un paso más, si se dijera qué economía corresponde a preferir la vida, es decir, economías que pueden ser cooperativistas, economías que tengan un aparato tributario que efectivamente se ejecute sobre esas empresas, sobre los que fugaron capitales, etcétera. No sé qué nombre tendría esto, porque no se puede poner un nombre que esté en el manual de las economías políticas del siglo XIX y el siglo XX. Pero el preferir la vida sería poner al país en un cuadro de una humanística efectiva y que lo destaque, porque la Argentina tiene tradiciones culturales humanísticas grandes, como todo país, pero en Argentina son bastante evidentes en sus movimientos populares. Entonces ahí el gobierno creo que se fortalecería con la idea de que no solo prefiere la vida, sino que le cierra el paso a los que piden la vuelta a la producción empresarial conocida, con la que siempre se tendrá problemas y mucho más a partir de ahora. Es decir, ahí está la respuesta de si se sale de la cuarentena con una reconcentración de la economía y donde la idea laboral esté regida por decisiones que tomen las propias empresas, es decir, despedir, admitir una mayor cuota de muertos por cuestiones sanitarias, acentuar más una globalización irracional, porque veo que algunas personas piden no desglobalizar, puesto que eso sería un anacronismo, y repudiar las nuevas tecnologías. Sobre estas creo que hay que tener una visión en relación a la cuarentena, de que las que tienen más poder de vigilancia sobre la ciudadanía no sigan actuando, porque evidentemente justificables desde el punto de vista médico, infectológico, no son justificables
desde el punto de vista de la ciudadanía, la libertad de circular, etcétera. Interesante el debate sobre la Villa Azul, editoriales de Morales Solá o de La Nación en general, respecto a que se coartan libertades. Son problemas nuevos para los que hay que estar preparados para una buena respuesta. El gobierno tiene más o menos buenas respuestas, se responde bien, pero es comprensible que esto pase, porque el problema de la libertad es el problema general de todos los sistemas políticos, desde Aristóteles hasta hoy. Entonces, si vos ves a gendarmerías o policías cerrando una villa, impidiendo la circulación, decís, ¿qué pasa? Bueno, pasa que hay un valor superior que hay que custodiar, y la libertad siempre está en relación a valores superiores, como es la vida en este caso. Entonces hay más libertad, no menos aquí, solo que se restringe la circulación, y como eso es visible y hay que atender a las personas llevando comida y demás, es un cuadro incómodo donde es fácil para los editorialistas de la gran derecha argentina decirte que se coartó ese bien preciado que es la libertad, que ellos saben muy bien cómo coartarlo de las miles de maneras. Estamos hablando con Horacio González. Horacio, ¿estás ahí? Me parece que se cortó. Horacio González, me parece que se cortó. Estábamos escuchando con mucha atención, muy interesantes las reflexiones de Horacio. Sí, la libertad como tema, ¿no? De reflexión, porque en este caso sería libertad de contagiarse. Eso no sé si es un valor a defender. Bien, y además defender la vida, ¿cuál sería la economía? Exactamente. Que sería análogo al concepto de defender la vida, que fue una gran decisión que tomó el presidente Alberto Fernández. Seguimos con Horacio. Horacio, hay una escena, no sé si estás saliendo mucho, quizás estás saliendo a hacer algunas compras o estás haciendo una... Sí, salgo a hacer compras. Observo cuidadosamente cómo me han catalogado. Sector de riesgo. Claramente. ¿Te estás cuidando, Horacio? Sí, te estás cuidando. Por lo que en el sentido de salir un poco, pues yo la verdad que en la cuarentena tenés el inconveniente que no tenés ciudad, no tenés bares, hay una angustia, y cuando Alberto se enojó porque la angustia de la muerte, por supuesto, eso es el valor central, pero hay un tema a tratar, que es el hacinamiento, que es lo que ocurre en las lugares. ¿Y qué extrañas más de las cuestiones cotidianas? ¿Qué extrañas? ¿El cafecito, los amigos? Mira, la lógica urbana que hay en la Argentina es la lógica que en gran medida imponen el trabajo, y en muchos casos, la mayoría de los casos, es una gran metrópolis esta que vive una vida económica irregular. Hay muchos desempleados, mucha pobreza, y hay una sectorialización de los barrios incómoda, una sectorialización artificial. La vida popular en los barrios se ha deteriorado mucho, y al mismo tiempo hay la irrealidad de Palermo, etcétera. Aún así es una gran ciudad, todavía la globalización no la ha desmantelado, haciendo de una ciudad una pseudo ciudad única, artificiosa y consumista, de modo que para mí ir al bar de la esquina es fundamental. Vos vivís en un Boedo, que es un barrio con muchos bares, que todavía conserva, ¿no? O sea, la idea de lo domiciliaria es interesante. Ahora el teletrabajo y las demás fantasmagorías que aparecen por ahí destruirían un poco también la idea domiciliaria. Hay una idea media siniestra del teletrabajo, porque, a ver, con todos los que yo converso, nosotros practicamos el teletrabajo también, no nos queda otra, pero con todos los que converso, trabajan mucho más ahora que antes. Sí, se trabaja más, de ahí que sale algo absurdo, el derecho a la desconexión. Cuando todos los gobiernos quieren conectividad, ahora a alguien muy sutil se le ocurrió que la gran conectividad en materia laboral hace que prácticamente tu domicilio sea una fábrica, una oficina. Y además la ruptura que produce eso hasta en los lazos familiares, porque vos estás ahí con tu mujer, con tus hijos y demás, y estás laburando y capaz que se rompe la escena esa de la escena de la familia y el hogar, o un ámbito privado si es que vive solo. No, se parecería a los comienzos del capitalismo, donde tampoco había domicilio, era simplemente un sector de dormitorio que atendía a las 8 o 6 horas que la gente dormía, y después
tu lugar era la fábrica, el domicilio era un anexo como la llave de luz que te llega de la central de electricidad. Ahora sería otra vez lo mismo, un domicilio, la burguesía del siglo XIX creó el hogar, dulce hogar, en fin, lo que sabemos que es el hogar, dulce hogar, o sea, no existe, pero por lo menos las peleas son de uno. Te pertenecen porque tenés tu propia relación afectiva, que puede estar quebrada, pero se realiza en un lugar de relativa autonomía, aunque sea una terminal eléctrica, televisiva y demás, muy intrusado por todos los cables, pero ahora no sería un cable, sería una forma de vida laboral que impediría que tengas ciudad, que tengas lugar laboral y que haya la heterogeneidad de vida que constituye la ciudadanía. No serías un ciudadano, serías una terminal de un cable también, entonces ahí se afecta incluso la misma idea Matrix laboral. Yo no creo que eso se imponga porque me parece que la humanidad es más sensata de lo que habitualmente creemos. Eso no podría ser, porque efectivamente las ciudades, que son un gran ámbito caótico, pero es donde se desarrolla la política, también se resentirían de una manera letal para la vida urbana. Quedaría un mundo corporativo fantasmagórico tremendo, y el hogar, dulce hogar, que nunca lo fue, terminaría siendo una subsede de una oficina tecnocrática, en fin. No imagino cómo sería, pero tiene bastante de ciencia ficción y de destrucción de lo que... el hogar es un lugar afectivo, uno se pelee o no, es un lugar donde están los afectos con todos sus matices. Eso cambiaría muchísimo, y no para constituir una sociedad con sentimientos más elaborados, que no sé cómo sería eso. Sería un lugar muy quebrado desde el punto de vista de la vida y los efectos que puede tener eso en la educación, por caso, ¿no? Y en la educación, ¿no? Las clases, mantiene las universidades, las clases por Zoom, ¿no? Bueno, eso está ocurriendo. Yo diría que entra dentro de lo que uno se pregunta: cuántas cosas que se hicieron necesarias en este periodo de excepción van a seguir manteniéndose. Hoy la mitad de las clases en cualquier universidad se hacen por Zoom o por otros mecanismos parecidos. Eso, al retirar la relación entre las personas que se vinculan a la palabra que circula, del profesor, de los alumnos, etcétera, la palabra circula pisándose, produciendo chispazos, y se convierte en palabra colectiva. En el Zoom se habla con un administrador, etcétera. Eso sería, si se generalizaría, un sistema de administración de la palabra que la convertiría en una palabra bastante más estéril también. Eso para la educación es letal, me parece, ¿no? Horacio, buen día. Eduardo Ferreira te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, vos tenías que inaugurar la Feria del Libro este año, que finalmente terminó siendo de modo virtual. Se trató de mantener un poco el amor por la feria, de colgar viejas actividades y bueno, mantener al menos de modo virtual un evento que es importantísimo para la cultura argentina. Venimos de una situación ya de por sí compleja para la industria editorial en la Argentina, con mucha concentración, con una caída notable en las cifras tanto de impresión de títulos nuevos, como de cantidad, como de tirada y todo eso. ¿Qué panorama ves en lo inmediato, en un futuro que parece que se va a alargar bastante, con respecto a algo que siempre ha sido tan importante en la Argentina para la cultura? El público argentino ha sido siempre muy lector. Bueno, hoy el panorama es un panorama oscurísimo, no se venden libros. Esto quiere decir que algunos se venderá, pero no hay actividad económica en torno al libro. Esto es gravísimo. Ahí el libro digital, después de todo lo que dije, tengo que aclarar que no soy enemigo del mundo digital y los libros digitales. Seguramente va a haber más libros digitales y más lecturas por esa vía, pero si no se relaciona de un modo vivo, activo, inteligente con la gran tradición del libro, que es el libro en papel, también va a decrecer la lectura. La lectura digital, por más chiche que le ponga, es una lectura fría, distante. Acompaña y debe acompañar a la lectura
de esa invención imposible de mejorar, que es el libro así como está, que tiene más de 500 años desde Gutenberg, pero bajo las formas anteriores en papel, en papiros o en rollo o en tabletas de arcilla, lo que fuera, el libro tiene un sustento en una materialidad que el libro digital no logra. Es decir, la industria digital anexa totalmente al libro no va a ser bueno. El libro dentro del mundo digital va a tener que tener cierta autonomía también y va a tener que ser producido también por las casas editoras que lo combinen adecuadamente con el predominio del libro de papel. No creo ser tan anacrónico ni viejo al decir esto. Ahora, ¿cómo se remonta la industria? Creo que los editores que conozco están todos preocupados, pero no vencidos. Son del partido de Almafuerte. Están todos pensando cómo salen de esto. Lo que se hizo de la feria es una pequeña advertencia que la feria piensa seguir existiendo y esperemos que el año próximo se pueda hacer. Todo indica que se hará y se hará con el público que estima la feria, y creo que va a tener, si se logra hacer, que es lo que no hay nada para pensar que no se haga, va a tener una eclosión de público que implique que nuevamente pueda ser la señal que se vuelva la lectura a través de esta combinación de la hegemonía del libro en papel y de lo que se puede hacer con el libro digital, que tiene que tener y seguramente va a tener, como ya lo tiene, pero eso también está controlado por empresas, hay que pagar para leer, en fin, hay toda una red del mundo de hace por lo menos 30 años, 20 años y agudizada cada vez más, donde evidentemente hubo un cambio drástico en la manera de dar clases, la manera de leer libros, la manera de comentarlos, la manera de intervenir a través de redes de lectura. No, todo eso no me parece mal, pero si no hay la institución que lo recoge en la relación vivencial, o como estamos obligados a decir ahora, presencial, porque antes no era necesario decirlo, estaba de hecho constituido como un hecho en presencia, pero como ahora está lo remoto, etcétera, lo distante, y más si la idea de distanciamiento social necesaria en la cuarentena se sigue aplicando como forma de sospecha en la relación íntima, si persiste el fantasma de la relación con distanciamiento, aunque ya no sea necesario desde el punto de vista sanitario, también va a implicar cuestiones difíciles de resolver para la vida urbana, que es la vida del lector, además. Las presentaciones del libro, la lectura colectiva, todo eso que de ningún modo inhiben a la gran lectura, que es la lectura íntima finalmente. Y la lectura íntima no se hace por la mediación de un aparato, se hace con un libro en las manos, que pueda subrayar, etcétera. Ya sé que las tecnologías permiten subrayar, ya sé que te dicen que podés, a través de la operatoria digital, puedes hacer más que subrayar y encontrar las palabras repetidas. En fin, todo eso pueden ser ventajas o pueden no ser ventajas. Yo no las veo con entera simpatía, pero las puede usar o no, pero para mí la simpatía está arrojada enteramente sobre el libro que puede ser conservado en un estante humedecido de una biblioteca, medio oscurecido y hasta perdido también, no encontrado fácilmente. Las bibliotecas no suelen ser dadivosas con el desordenado, que es mi caso, entonces tengo libros que no sé dónde los puedo encontrar, paso horas buscándolos. Ya sé que todo eso me lo facilitaría tenerlos ordenados en una computadora, pero el trabajo sobre el libro es también un homenaje que se hace a la historia, un homenaje que se le hace a la melancolía, un homenaje que se le hace a Dante Alighieri y a Jorge Luis Borges y a Thomas Mann, o sea, las grandes lecturas del pasado, o a Caperucita Roja. Entonces, eso me parece que el lector continúa una memoria, ¿no? El lector en tanto tal con su libro en la mano. Esto no quiere decir que el mundo no cambie, esto no quiere decir que estas tecnologías no puedan tener un uso superior, pero hoy son tecnologías que están en manos del poder financiero, eso
y actúan con lógica del poder financiero. El mundo financiero, que está tan dúctil para hacer circular información, tiene un modelo de acción que es finalmente el de las redes y es el del mundo digital también. Son grandes bancos de datos. La idea bancaria de acumular datos, bajo la forma que sea, moneda o frase de un libro, evidentemente también está interviniendo en la forja de un nuevo tipo de sujeto, de ciudadano, de persona, de conversación. Entonces, sin querer pintar un panorama amargo, quisiera decirlo de otro modo. Todo esto debería ser motivo de nuevas acciones políticas, de los movimientos sociales, de los gobiernos sensibles, de los gobiernos que tengan cuadros políticos capaces de entender esto y que no larguen de inmediato como si apretara un botón, que quieren tener más situaciones de conectividad en las aulas. Eso tiene que ocurrir, pero tiene que ocurrir bajo este gran aspecto de no herir valores superiores que están presentes en la cultura que conocemos. Entonces eso me parece que, lo digo así porque me parece que este gobierno, que uno puede juzgarlo de muchas maneras, un gobierno en medio de la tempestad, pero si hay una manera final de juzgarlo, es un gobierno que está en condiciones de realizar esto, en condiciones de entenderlo, en condiciones de mostrar que es posible con pocos recursos como los que hay, de hacer un gobierno vinculado a la gran sensibilidad pública, no vinculado a decisiones que se toman en otro lado, sino a la sensibilidad pública que hace que las decisiones de este gobierno sean inherentes a los deseos de quienes lo votaron, ¿no? Bueno, un abrazo muy grande, querido. Parezco un orador callejero que dijo el discurso y lo he hecho. No, teníamos muchas ganas de escucharte hace mucho tiempo. Te vamos a volver a llamar dentro de unas semanas. No, está bien, te hice un chiste, porque hablo del diálogo y de repente hice un discurso y chao, bueno. Te mandamos hablar menos. No, por favor, teníamos muchas ganas de escucharte. Un beso muy grande a Lili. Te estaremos llamando en una semana si estás de Les acuerdo. agradezco a todos ustedes. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Horacio o González, conversando con nosotros. Está en una estricta cuarentena, hay que decir. Es como él bien lo definió, un factor en riesgo. Y nos escucha, en realidad no se escucha de rebote, porque la que escucha es Liliana Herrero. Escucha el programa todos los días. Así que un lujo. Por el otro día, casualmente, la llamé a Liliana para pedirle el nuevo teléfono a Horacio, que no lo tenía, porque tenía ganas de conversar con él, y me dice, te estuve escuchando de la mañana, justo el mismo día, casualmente, que habíamos entrevistado a Ricardo Foster. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.